Vamos entonces, Génesis, algunas cosas vimos. Dijimos, bueno, ¿por qué Génesis se llama Génesis? Pregunta, porque eso ya les dije. ¿Por qué Génesis se llama Génesis? ¿Por qué no se llama principio? ¿Por qué no se llama el libro primero? ¿Por qué se llama Génesis? ¿Por? Ok, recuerden, todos los libros en hebreo reciben su nombre con la primera letra que está en el escrito. Si en la primera letra aparece, Carlitos, el libro se llamaría Carlitos, por la primera letra que aparece. Recordemos de todas maneras que cuando nosotros pensamos en el Génesis, Génesis es una parte de un libro escrito por Moisés. Ese libro se llama La Ley o La Ley de Moisés o los Escritos de Moisés. Nosotros lo encontramos dividido en 5 libros, pero en realidad es un solo libro que tiene como 5 capítulos. Hay divisiones, ¿sí? Pero nosotros los tenemos titulados como si fuesen 5 libros diferentes, pero en realidad está pensado como un solo libro, y esto es muy importante. Ahora vamos a ver por qué es importante entender de que la ley, desde Génesis a Deuteronomio, eso fue un solo libro, porque tiene una sola audiencia, fue escrito con un propósito y para una audiencia, y ahora vamos a ver eso. Pero Génesis es el primer capítulo de ese libro, y tiene un propósito Génesis. Pero antes de llegar ahí, recordemos entonces que todos los libros en el Antiguo Testamento son llamados por la primera letra que aparece en el escrito. Y Génesis, ¿de dónde sale? Bueno, recuerdan que los escritos del Antiguo Testamento, no solamente la ley, sino los escritos y los profetas, las 3 partes que hemos visto que componen el Antiguo Testamento, fueron escritos mayormente en hebreo y algo escrito en arameo, pero generalmente está todo en hebreo. Cuando los griegos finalmente toman el poderío del mundo conocido, les ocurre la idea, para poder helenizar a los judíos, es traducirle los escritos. Es decir, lo están leyendo en hebreo, le están enseñando a sus hijos en hebreo, su tradición, su cultura. ¿Qué tal si se lo traducimos al griego? Y ahora empiezan a enseñarle a sus hijos en griego, en nuestra lengua. Quizás con el tiempo esos niños asuman la cultura griega y se despeguen un poco de su cultura hebrea. Y con esa intención, entonces, los griegos toman a una cantidad, creo que eran 2 por tribu, ¿no? 72 sacerdotes, pero ustedes saben que los judíos no citan de esa manera, redondean las cifras, nunca dicen 72, nunca dicen eran 5.005 los que fueron alimentados, fueron como 5.000, siempre las cifras son redondas, en la Biblia siempre son redondas. Entonces se habla de 70, pero eran 72. De 70 viene la Septuaginta. Entonces esos 72 sacerdotes llevaron a Alejandría y les hicieron traducir individualmente a cada uno de ellos el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Entonces la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, pero es una traducción antes de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto el Señor también citaba la Septuaginta, y la Septuaginta le coloca el nombre de Génesis. Pero no a la idea de Génesis como el principio, sino más bien como la genealogía, porque nosotros vamos a ver en el libro de Génesis las generaciones de los cielos, las generaciones de las generaciones, hay 7 generaciones. Entonces esa es la idea de por qué el libro tiene ese nombre. Pero eso lo habíamos visto, ¿cierto? Ok. Vamos que me adelanto aquí en mis notas. Las generaciones de Adán, las generaciones de Abraham, 12 generaciones hay en el libro de Génesis. La palabra es Toledot, que se utiliza para generaciones.
La fecha. Bueno, la fecha, recuerden que es importante pensar en la fecha. Nosotros vamos a encontrar la fecha de los hechos, o sea, cuándo ocurrieron las cosas que están escritas ahí y cuándo fue realmente escrito. Lo escribe Moisés. Lo escribe Moisés entre el 1445 y el 1407. Israel estaba a punto de cruzar hacia la tierra prometida. Entonces acá, están todos aquí, a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces acá que Moisés escribe. Y le escribe para informarle a estas personas que están por entrar a la tierra prometida, que es la segunda generación de los israelitas. No son los que salieron de Egipto, porque todos los que salieron de Egipto murieron ¿dónde? Murieron en el desierto, a causa de su incredulidad. No creyeron y Dios le dijo, ninguno de esta generación va a entrar. Así que murieron todos en el desierto, y una generación que nació en el desierto, que lo único que conocía eran médanos, lo único que conocía era el maná que caía del cielo, o sea, no conocía nada de otras civilizaciones, solo lo que le habían contado de Egipto. Esos que ahora son hombres, que son guerreros, están con sus espadas a entrar a un país para tomar esa ciudad, para entrar en guerra, y no saben por qué. Entonces Moisés les escribe, pero escribe hechos que no son contemporáneos. Comienza a hablar de la creación y comienza escribiendo lo que nosotros conocemos como el Génesis, ¿no? Entonces, los hechos de la creación ocurren entre 10.000 y 4.000 años antes de Cristo. Esto es algo también que luego nosotros lo vamos a ver. La Biblia tiene una cronología interna. Entonces, no aparecen las mismas fechas que nosotros conocemos en la historia secular. Primero porque no usamos el mismo calendario. Nosotros utilizamos el calendario gregoriano o grecorromano, o sea, no es el mismo calendario. Ellos tienen otro tipo de calendario. Por lo tanto, necesitamos nosotros en un momento conectar una fecha en la Biblia, conectarla con un hecho histórico, y entonces ahí, no sé, por ejemplo, la invasión de Asiria, cuando conectamos las fechas y las podemos correlacionar, entonces toda la historia bíblica entra en una asombrosa coincidencia con todas las fechas históricas. Y la cronología interna de la Biblia dice que esta tierra no tiene más de 10.000 años. No tiene millones de años. Porque cuando nosotros empezamos a conectar las fechas, ¿sí?, que encontramos en las Escrituras, la creación pudo haber sido dada 10.000, 6.000, digamos, para los más conservadores, o sea, 4.000 antes de Cristo y 2.000 más ahora, unos 6.000 años. Algunos dicen unos 10.000 años, pero no mucho más de eso. No hay millones de años. Entonces, los hechos estaban ocurriendo mucho antes de lo que está escribiendo Moisés. Entonces, hay una fecha donde se está escribiendo y hay una fecha de los hechos. No ocurre siempre eso en la Biblia. Porque, por ejemplo, la carta de los Corintios se está escribiendo en el mismo momento que ocurren los hechos. Sin embargo, acá se está escribiendo Moisés de algo que ocurre antes. Entonces, ocurre algo importante. Cuando nosotros queremos interpretar Génesis, tenemos que saber qué era lo que ocurría con Adán, cuál era su contexto, qué ocurrió con Eva. Necesitamos saber de los personajes, necesitamos saber de su contexto, necesitamos saber mucho acerca de Adán, necesitamos saber mucho acerca de Abraham, por ejemplo. Cuando Moisés está escribiendo acerca de Abraham, Abraham había muerto hace muchísimo tiempo. Entonces, pero necesitamos conocer la historia de Abraham, qué pasó, cuál fue contexto. Tenemos que saber la historia de cada personaje. Pero también tenemos que saber qué estaba ocurriendo cuando Moisés escribía. ¿A quién le estaba escribiendo? ¿Por qué escoge los relatos que escoge?
¿Por qué está hablando de esa manera? ¿Por qué escoge esas palabras? Todo tiene un propósito. Moisés no está tratando de contarle los detalles de todas las cosas. Él selecciona algunas cosas importantes y entonces las escribe. Todo tiene un propósito. Incluso las palabras que utiliza son intencionales. Y ahora también esto lo vamos a ver. Pero recuerden que entonces tenemos tres contextos. Tenemos el contexto de cuando ocurrieron los hechos, el contexto de la audiencia y hoy nuestro contexto como lectores. Estamos leyendo y estamos ahora escuchando lo que ocurrió y lo que se escribió. Ok. Hablamos del autor del libro, hablamos que esto está escrito para la segunda generación de los israelitas. Tenemos que entender que lo que está ocurriendo ahí, que él no está tratando de poner todos los detalles ahí, simplemente lo que ellos necesitan saber para hacer lo que deben hacer. Y todo lo que está ahí es a fin de ayudar a los guerreros de Israel para esta tarea que Dios les ha encomendado de entrar a la tierra prometida y cumplir con el mandato de Dios de aniquilar a los cananeos que se encuentran en ese lugar. Por eso debemos estudiar la fecha de los hechos y la fecha de los manuscritos. Y una cosa que repite constantemente es la Torá, es de no olvidar. No olvidar. Moisés le dice, no olviden, no olviden, no olviden. Cuando entren a la tierra prometida, van a entrar en el momento donde la cosecha esté lista. Y ustedes van a comer de algo que no sembraron. Van a habitar en casas que ustedes no construyeron. Recuerdan, hablamos, esta gente los cananeos y los que habitaban esa tierra, eran civilizaciones avanzadas a comparación de los israelitas. Ellos habían descubierto ya el hierro, tenían carros de hierro. O sea, era una civilización avanzada. Ellos era gente del desierto. Y de repente ahora se iban a encontrar en casas con lujos. Y el Señor dice, no te olvides. No se olviden. No se olviden. Y precisamente, constantemente, Moisés les escribe, no se olviden. No se olviden. Este es un propósito. No se olvide que sus padres se quejaron en el desierto y perecieron en el desierto. Así que cuando nosotros leemos Génesis no debemos olvidarnos estos. La Torá, o el Pentateuco, o los escritos de Moisés, es como una película rápida. Todo va aconteciendo muy rápido. Todo hecho tras hecho, pero cuando va llegando luego sobre el final, sobre Levítico, sobre Deuteronomio, se para la película y va en cámara lenta. Entonces ya un libro ya abarca 30 días y vamos a ver capítulos que abarcan tiempos muy cortos. Entonces es como que viene haciendo un relato y después se detiene en muchos detalles. Ok, entonces la idea es ahí de contar las simientes. Habla en Génesis 3:15 de que la mujer va a tener un hijo y ese hijo los va a redimir. Luego en Génesis 4 vemos que ya la mujer está embarazada, tiene un hijo, lo nombra Caín. A lo mejor Caín será la simiente que los va a redimir. Pero después vemos que Caín mata a su hermano. No puede ser. Así que la historia sigue avanzando. Luego Matusalén engendra a Lamec a Noé. Parece que Noé es el que va a traer la salvación. Decir que se está quejando el gato. Sí. Parece que Noé va a ser el que va a traer la salvación, la redención, y lo hace pero en parte. Pero finalmente no es él. Y entonces vemos en la historia que se sigue esperando al Salvador. Y decimos, ¿será este que nació
¿Será que hay esa expectativa de cuál va a ser esa simiente? Y seguimos esperando y se sigue rastreando ahí en las Escrituras. Y de cada generación vemos que nacen 2 niños. Y decimos, bueno, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser este o va a ser el otro? Abraham tiene 2 hijos, Ismael e Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Jacob, Esaú. ¿Cuál va a ser el primogénito? El primogénito va a ser Esaú. No, resulta que es Isaac. Entonces, ¿cuál será? Y hay esa tensión, ese relato que nosotros vemos. Luego Jacob tiene 12 hijos. ¿Qué van a hacer? ¿Quiénes de estos 12 hijos va a ser la simiente? ¿Rubén? ¿Puede ser Rubén? No, Rubén tiene un episodio con las concubinas de su padre. Luego descartamos a Rubén. No puede ser. Quizás Simeón o Leví. No, después leemos el relato que son hombres sanguinarios. Son hombres sanguinarios y tampoco pueden ser. Luego pensamos en Judá y parece difícil porque hay algo que pasa con Tamar y eso nos hace pensar, no, me parece que no, pero el padre nunca se enteró de lo que hizo él. ¿Y será él o no será él? Y así nosotros empezamos a ver y decimos, ¿será José o no será José? Y vemos todo el relato y vamos rastreando a ver cuál puede ser la simiente. ¿Quién va a ser? Eso es lo que termina diciendo. Luego vamos al autor. El autor es... Re heavy el gato. Luego vemos el autor, Moisés. Es Moisés. Algunos comentaristas, cuando nosotros queremos saber si el comentarista es conservador o no, tenemos que ver cómo comienza. Si dice que no es Noé, no es conservador. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de citas que el escritor del Pentateuco y de Génesis es Noé. El Señor lo cita. El Señor, cuando habla acerca de serán una sola carne, dice así como lo citó Moisés, habla constantemente que el escrito fue de Moisés. Así que decir que no lo escribió Moisés es obviamente mostrar que realmente no es un comentario conservador. Así que ahí vemos un montón de citas donde, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde se le atribuye a Moisés la autoría del Génesis. La pregunta que les hice la otra vez, si escribió Moisés, esto lo habíamos visto por arriba, ¿Moisés estuvo en la creación con Adán? ¿No? Ok. ¿Cómo supo entonces? ¿Cómo supo lo que ocurrió? ¿Cómo supo lo que ocurrió con...? Algunos de ustedes lo saben porque lo hemos hablado. Hay 2 posibilidades, ¿no? La primera posibilidad, ¿cuál es? Ok, la tradición oral. Es decir, Dios escoge precisamente a Abraham porque iba a ser alguien que le iba a contar a sus hijos acerca de lo que había ocurrido, y cuando pensamos en la tradición oral, entendemos que nosotros no tenemos esa capacidad de recordar y retener tantos detalles porque precisamente el pecado ha afectado nuestras capacidades. Recuerdan que hablamos de Adán. Adán nombró a todos los seres vivientes y no solamente los nombró, sino que al otro día se acordaba de los nombres. O sea, había una capacidad que ellos tenían que nosotros hoy no tenemos. Entonces puede ser que la tradición oral haya llegado hasta Moisés y Moisés haya escrito. ¿Qué otra posibilidad? Que se lo haya dictado Dios. ¿Cuánto estuvo Moisés en el monte? 40 días y 40 noches. ¿Con qué bajó de ahí? Con 10 mandamientos. ¿Habrá hablado más con el Señor en 40 días? Bueno, es muy posible que se lo haya revelado hoy. Son suposiciones. ¿De dónde sacó Moisés lo que escribe? Del Génesis, porque obviamente no estaba allí Moisés. Entonces, eso es lo que vimos. Contexto histórico. Bueno, esto si quieren lo repasamos. El hecho de que Moisés viviera en una época
posterior a los eventos relatados en el libro de Génesis no excluye su autoría. Existen varias explicaciones, incluyendo la posibilidad que Dios, que sí estuvo presente obviamente en el momento de la creación porque Él creó todas las cosas, le haya dictado el contenido del libro a Moisés en el monte Sinaí, al igual que los 10 mandamientos, Éxodo 20. A pesar de que los 5 libros componen la Torá, han sido titulados independientemente, ¿no? Esto ustedes tienen que tener en cuenta que estos libros que fueron titulados independientemente, Génesis, Éxodo, Levítico, son un solo libro. Y esto es importante porque si es un solo libro, la audiencia de Génesis 1.1 es la misma audiencia de Deuteronomio capítulo 31. Es la misma. O sea, a las personas que están dirigidas es la segunda generación de los israelitas, ¿sí? Entonces, todo eso está escrito para una sola audiencia, desde Génesis a Deuteronomio, y tiene un propósito, ¿no?, de darle información a esas personas para que ellos sepan qué. Bueno, un poco hablamos acerca de eso. Tengan razones de por qué hacer lo que tenían que hacer. De hecho, la Biblia nunca da referencia a ninguno de los 5 libros individualmente, sino que siempre habla en tono general. Por ejemplo, la ley de Jehová, el libro de la ley de Moisés, siempre habla como un solo libro, no habla como libros individuales. Bien, vemos ahora el contexto histórico. Génesis es escrito por Moisés y fue dado a Israel cuando ellos estaban al borde de la tierra prometida. Una de las misiones que tenían era ser la espada de Jehová y aplicar su juicio sobre los cananeos, aniquilándolos a todos. Bueno, esto no es algo raro en el Antiguo Testamento. Dios lo hace de distintas formas. Sodoma y Gomorra, el juicio que Dios utilizó fue fuego y azufre. En el caso de Noé fue agua. En el caso de los cananeos va a ser Israel. La forma que va a justiciar, que va a traer juicio, va a ser por medio de la espada de Israel. Cambia el medio, pero Dios sigue siendo el mismo. Cambia la forma, pero Dios está impartiendo justicia. Así que, entre otros aspectos, el libro de Génesis muestra qué es lo que tienen que hacer los guerreros de Israel. Primero, ¿qué muestra? 1. ¿Qué muestra? Muestra la historia del linaje de los justos y de los injustos. Interesante esto. Moisés le va a decir, escuchen, yo les voy a dar la genealogía de los buenos y de los malos. Entonces, hace la lista de los buenos y la lista de los malos. Estos son los buenos, estos son los malos. Y les va a decir que quieren saber por qué tenemos que combatir, a quién y cuál es la razón. Bueno, les voy a contar cuál es el origen de los cananeos, de dónde vienen, qué es lo que hicieron, por qué es que Dios va a impartir justicia por medio de ustedes sobre ellos. Y eso lo vemos en Génesis, ahí 4:8, 6:2 y 10 y muchos otros versículos más, siempre aclarando quiénes son unos y quiénes son otros. 3. Les va a hablar acerca del trasfondo de los cananeos y de su pecado. ¿Qué es lo que hicieron los cananeos? ¿Por qué tenemos que ir a pelear con los cananeos? Bueno, les voy a decir por qué. ¿Por qué tenemos que pelear con ellos? Entonces, ahí vemos cuál es el origen pecaminoso de estas naciones, de las naciones que habitaban Palestina. Es decir, debemos matar a los cananeos. ¿Pero de dónde vienen los cananeos? ¿No son de nuestro pueblo? No, no son. Y entonces le va a decir, bueno, Noé tiene 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de los cananeos. ¿Recuerdan la historia en Génesis que ahí le va a decir Moisés, ¿saben qué? Un hombre que se llamaba Noé. Ese hombre, Noé, cuando terminó la inundación, ese hombre fue y tomó vino y se emborrachó y se desnudó.
No sé qué ocurrió ahí. Quizás, esto es muy interesante también, porque antes del diluvio, la atmósfera era completamente distinta. No era como ahora la conocemos. Dicen los científicos, dice la Biblia también, que en el cielo había una capa de agua. O sea que ni siquiera se sabe, los científicos saben de qué color era el cielo antes del diluvio. La Biblia relata que cuando ocurrió el diluvio, no fue que empezó a gotear y goteó y empezó a gotear. No, si hubiese sido así, la gente hubiese violentado el arca y hubiese entrado. No hubo tiempo. Dice que se rompieron las fuentes de agua de los cielos y de la tierra y se inundó inmediatamente todo. O sea, fue una inundación repentina y total y la gente pereció. Entonces la atmósfera era totalmente distinta. No era como luego del diluvio, que ya no, el cielo era distinto. Y aparentemente, quizás podríamos suponer que en este cambio atmosférico que ocurrió, quizás Noé tomaba vino, pero ahora le pegó distinto, ¿no? Cambiaron las condiciones atmosféricas y ahora se emborrachó. Quizás antes tomaba y no se emborrachaba y ahora se emborrachó. Se emborrachó y estaba desnudo y uno de sus hijos lo vio y se rió. Le fue a contar a sus hermanos. Y cuando él se despertó, dijo, maldito sea Canaán y sus descendientes. Y ahí viene la maldición. Ese fue un pueblo maldito. Y su origen es un origen pecaminoso. Y les cuenta, entonces, esa gente de dónde viene, ¿no? Y cuál es su descendencia. Luego en Génesis 19 le cuenta acerca de Lot. También con vino de por medio, Lot, sus hijas se acuestan con él y nacen dos niños. Uno se llamó Moab, que es el padre de los moabitas, y el otro se llamó Benjamín, que es el padre de los amonitas. Así que contra estos eran los pueblos que tenían que pelear. Entonces habían sido pueblos que habían sido maldecidos. Su origen era un origen pecaminoso. Y 3, le da las instrucciones que necesitaban para evitar el contaminarse con los cananeos. Es decir, escoge palabras muy interesantes, pensando en lo que creían los cananeos y los que estaban allí, los amonitas y demás, entendiendo lo que esas culturas adoraban. Por ejemplo, Moisés escoge palabras muy precisas. Ejemplo, en Génesis 1:14. Perdón. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Y fue así, e hizo Dios dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para que señorase el día y la lumbrera menor para que señorase la noche. Y también hizo las estrellas. Si usted estudia después el Antiguo Testamento y se pregunta, ¿por qué Moisés no utiliza la palabra sol? Si la palabra sol aparece en el hebreo, ¿por qué no dice sol y por qué no dice luna? Les digo por qué. Porque esas naciones adoraban como su Dios al sol y la luna. Y lo que Moisés le va a decir, esos dioses que ellos adoran, Dios los creó. Dios los creó.
Y no los quiere ni nombrar. Nos quiere llamar sol y no los quiere llamar luna, porque debemos entender una tradición en el Antiguo Testamento que nombrar a algo por su nombre le daba entidad. Todos buscaban un nombre, buscaban el reconocimiento de un nombre. Lo vamos a ver ahora en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Génesis 11, los hombres de la tierra buscan hacerse un nombre. En Génesis 6, los gigantes, dice, los gigantes de renombre. Abraham, en Génesis 12, busca tener un nombre y Abraham le dice, no, yo te voy a dar un nombre. Adán, por ejemplo, también ejerce su dominio sobre la creación dándole nombre a todos los seres vivientes, incluso su rol sobre la mujer de autoridad, dándole un nombre a la mujer. Por lo tanto, el nombre era de especial notoriedad en el Antiguo Testamento y Moisés evita darle nombre a sus dioses, diciendo, esos son las lumbreras que separan el día y la noche, y Dios las creó. ¿No? Entonces, importante. En el versículo 21 también es interesante que en la narrativa de la creación, Moisés no nombra ningún animal. Dice que hizo las aves, pero no nombra ningún animal en específico. Pero sin embargo, en el versículo 21 dice que Dios creó a los grandes monstruos marinos. ¿Por qué dice que creó a los grandes monstruos marinos? Bueno, porque en la historia de los cananeos y los babilónicos, ellos tenían dos dioses que eran monstruos marinos, que uno mató al otro y en el cadáver de uno es que se creó el mundo. Entonces Moisés le está diciendo, escuchen, ustedes van a escuchar del otro lado que hay un Dios que se llama monstruo marino. No, Dios creó los monstruos marinos. Dios los creó. Entonces, cada cosa que Moisés está eligiendo contar es con un propósito, para que no se contaminen, para que no crean lo que ellos van a decir. Y entonces elige las palabras. No, Moisés no es que está tratando de hacer un reconto de toda la historia. No da detalles de todas las cosas. Por ejemplo, del diluvio utiliza muy pocas palabras, hay muy poco. Nos gustaría saber más. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, el relato es conciso, porque no está tratando de darnos detalles, simplemente está tratando de recopilar material para esa generación que está a punto de entrar y darles las razones por qué tiene que entrar en combate y por qué debe tomar esa tierra y por qué no debe contaminarse con esa gente, ¿no? Entonces utiliza y escoge las palabras correctas para poder hacerlo. Así que recuerden, cuando nosotros estudiamos el panorama, lo que estamos tratando es de pensar por qué Moisés está diciendo lo que está diciendo y cuál es la finalidad para esa generación. Le está escribiendo a esa gente y está escogiendo relatos que también tenemos que saber el contexto, pero la audiencia son esas personas que están por entrar a la tierra prometida. Debido a que Génesis comprende un periodo de por lo menos 2000 años, solamente Génesis, su contexto histórico varía drásticamente, ¿no? Por ejemplo, la existencia de la expansión de agua en la atmósfera antes del diluvio, que desapareció después de dicho aguacero. O sea, había una expansión de agua y luego ya no lo estuvo, Génesis 1:6. Ahí está lo que le decía, que los científicos todavía no pueden deducir el color de la atmósfera. Hay un autor que dice que el cielo para él era color rosa, pero no se sabe cómo se percibía y cómo se veía el cielo, ni mucho menos las condiciones de la vida. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería con agua, habiendo agua arriba? No lo sé. ¿Cómo eran que funcionaban las cosas? Además, ya que Dios se revela progresivamente, cada personaje en el libro de Génesis tuvo una percepción distinta de Dios. No todos percibían a Dios de la misma manera.
van conociendo cada vez más a Dios. ¿Por qué tuvo Abraham tantas esposas? ¿No entendió que era pecado? ¿No lo entendió? ¿Por qué no? Bueno, hay una revelación progresiva. No todos están comprendiendo, entendiendo a Dios. Obviamente, Moisés conocía a Dios, le vio cara a cara, para decirlo de alguna manera. Pero no tuvo toda la revelación que nosotros tenemos hoy acerca de Dios, o por ejemplo acerca de la iglesia, o acerca de quién es el Mesías. Hoy nosotros estamos de este lado de la cruz y lo que para ellos fue un misterio, para nosotros es claro. Hoy tenemos mucho más revelación y esta revelación la vemos progresivamente en los personajes de las Escrituras. Entonces, esto lo debemos considerar cuando vamos a interpretar un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. Tema, bueno, los orígenes y el propósito. Dios, el Creador, escogió bendecir a la humanidad pecadora a través de Abraham y de su simiente, quien heredaría la tierra prometida. ¿Preguntas sobre esto? ¿Algo que quieran compartir? ¿Alguna duda que les pueda venir? Lo resumimos. ¿Quién lo puede resumir más o menos en palabras simples? Sí. Si Moisés no evitaba darle nombre a los animales por el tema de la oración, pero en Génesis nombra a la serpiente. ¿Tiene algún...? Sí, quizás no me expliqué bien. No es que Moisés no intenta nombrar a todos los no nombra, porque él simplemente está diciendo que Dios creó todas las cosas. Y cuando siempre en su relato está siendo general y no está deteniéndose en una criatura específica, nos preguntamos por qué se detiene en una criatura. En el caso de la serpiente, obviamente porque era Satanás, ¿no? Y ojo, Satanás, podemos verla como... Entonces, hay algo que está comunicando. Pero cuando después no nombra no nombra caballos, no nombra... ¿Por qué dice monstruos marinos? ¿Por qué habla específicamente de monstruos marinos? ¿No? Lo normal hubiese sido, no en el caso de Satanás como la serpiente, que fuera general y no nombrara algo. ¿Por qué no dice sol y luna si existe esa palabra en el hebreo? ¿Por qué no lo hace? ¿No? Entonces, esas son cosas que nos hacen pensar de por qué lo está diciendo de esa manera. Es lo mismo que vos a tu hijo le estés dando instrucciones, instrucciones, y estás eligiendo de decir cómo decir algunas cosas para darle cierta connotación, porque sabés que se van a encontrar con ciertas cosas y tienen que saber cómo responder a eso, ¿no? Entonces cuando alguien diga, no, nuestro Dios, el monstruo marino Moloch va a venir contra ustedes, no, lo creó Dios. Moisés no dijo, es una criatura, no es un Dios, ¿sí? Entonces tiene una finalidad. Tiene una finalidad, ¿no? Marduk es el monstruo marino. Ahí ¿tiene sentido? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos rápido entonces, hacemos un pequeño repaso. Génesis tiene la finalidad de un libro. Moisés lo escribió derecho. Lo escribió para alguien. ¿Para quién lo escribió? Ok, ¿recuerdan? Israel salió al desierto, dudaron, no creyeron, y Dios los maldijo y dijo, ninguna de esta generación va a entrar a tierra prometida, sus hijos, ¿no? Por eso pasaron 40 años en el desierto, hasta que muriera todos de esa generación, en ese tiempo. Entonces, gente que va a entrar a pelear, a tomar la tierra prometida, tiene que tener un contexto. Moisés escribe eso. Y escribe también para que, no solamente para saber por qué tomarlo, sino cómo deben vivir, ¿no? ¿Qué se van a encontrar del otro lado? Entonces le da las instrucciones, le da el manual. Y aunque nosotros lo tenemos dividido en 5 libros, recordar que está escrito como un solo libro con un propósito. Todo está escrito con un propósito. De lo que se dice, no solamente en Deuteronomio, sino de lo que se dice en Génesis, tiene un propósito. Dios es creador.
Es muy importante saber, por ejemplo, defender los 6 días de la creación. Es muy importante. Como dice Romanos 1, aquellos que son enemigos de Dios tratan de suprimir. La palabra suprimir es como cuando alguien está presionando un resorte. Suprimen la verdad. Romanos 1. Suprimen la verdad. Niegan la verdad. Y niegan que haya existido una creación en 6 días. ¿Saben por qué? Porque si no existe una creación en 6 días, entonces no existe un creador, no existe un Dios a quien debamos responder, someternos, no existe juicio, no existe, o sea, si no hay un creador, entonces vivamos como querramos. Entonces por eso es de que hay tanto argumentación contra la creación. Entonces él está escribiendo, Moisés, y tiene un propósito. Pero la palabra tiene un propósito para que nosotros podamos entender la vida de Adán y todo lo que ocurrió ahí, el Evangelio, Génesis 3.15, el protoevangelio, la semilla, cómo la simiente de la mujer, cómo la debemos rastrear. Y ahí hay todo un propósito, pero también hay un propósito para los que están escuchando, porque Él les está diciendo lo que les está diciendo Moisés. Y después estamos nosotros y decimos, bueno, ¿cómo esto aplica a mi vida? ¿No? Somos ahora nosotros la audiencia contemporánea que estamos leyendo y tenemos que entender todos los contextos. Pero es muy importante que entendamos esto y entendamos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa con el pueblo, qué es lo que pasa en su historia, estas etapas que nosotros vemos. ¿Por qué escribe Génesis? Bueno, porque en la primera etapa de Génesis vemos este ciclo de pecado, juicio, redención y una promesa. Pecan, viene el castigo, pero viene la redención y luego la promesa de la simiente. Y vamos a seguir ese ciclo 3 veces. Y vemos en cada una de estas etapas cómo en cada libro les va contando una historia que les va a ser muy útil a ellos en lo que le han encomendado en la tierra prometida. Entonces, esto es más o menos así a grandes rasgos lo que ahora luego nosotros vamos a ver detenidamente cada libro, el propósito, vamos a debatir los pasajes más polémicos de cada libro, las interpretaciones más polémicas de cada libro. Y vamos a ver cuáles son las dificultades claves para la interpretación de cada libro. Y están escogidas específicamente para que nosotros podamos, no vamos a ver todos los detalles porque no tenemos tiempo, pero sí las dificultades para entender cada uno de los libros y tener respuesta acerca de eso. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Ok, entonces terminamos.